Bueno, muchas gracias por la invitación a Base Pública. Bueno, ¿qué es ciudad emergente? Nosotros buscamos construir colectivamente las ciudades para hacerlas más vivibles, ¿ya? Tenemos experiencia en más de 10 países implementando estas acciones, tácticas y herramientas que, como les decía antes, tienen que ver con estas tácticas urbanas, que son acciones de corto plazo para generar cambios en el largo plazo. Acciones de corto plazo como, por ejemplo, invitar a los vecinos para poder compartir una comida en el espacio público, en la calle, y en el largo plazo construir confianza. O, por ejemplo, pilotear una ciclovía experimental que nos permita generar antecedentes para luego construir infraestructura definitiva. ¿Por qué? Nosotros tenemos una reflexión. Y esa reflexión es que los tiempos de las personas van por caminos distintos con los tiempos de las ciudades, ¿ya? Y le hago la pregunta, ¿cuánto tiempo creen ustedes que demora un proyecto humano? 9 meses, ¿cierto? Y un proyecto urbano, 9 años. Un ejemplo de eso puede ser el Parque Inundable San Juan de la Aguada. Pero nosotros tenemos un camino, y precisamente ese camino nos permite pensar en ciudades centradas en las personas. Estas son aproximaciones de teorías de justicia social, donde plantean principalmente que el desarrollo pasa por entregarle a las personas herramientas que les permita decidir la vida que quieren vivir. No es nada nuevo, lo hacían los holandeses cuando pintaban ciclovías con flores, o en el plan urbano de Nueva York, que transforman una calle principalmente destinada al automóvil en calles pensadas en las personas, que es el caso de Broadway, ¿cierto? Los aprendizajes nos permiten avanzar en ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en Chile hemos perdido la confianza. Nos han enseñado más a competir que a colaborar. Tenemos un dato que no es menor, y solo el 12% de las personas confía en el otro, ¿ya? O sea, un 88% de las personas no confía en nadie. ¿Y qué les podemos compartir nosotros? Bueno, acciones tan importantes como, por ejemplo, transformar una calle destinada al estacionamiento de autos en una calle pensada en las personas. Esto lo hemos replicado en distintas partes de Chile, también fuera de Chile, con distintas experiencias que finalmente nos permiten reconocer que las personas siempre nos manifiestan que esto no va a funcionar. Sin embargo, una vez que esto ocurre, son ellos mismos los que se suman con muchas más ganas a poder seguir haciendo esto. Y cuando nosotros medimos esta experiencia, nos damos cuenta que aumentan las redes sociales en un barrio en un 84%, y aumenta también así el capital social dentro de un barrio. Bueno, para nosotros estos mecanismos son escalables, ¿ya? Que es lo más importante. Y es así como, por ejemplo, esta experiencia de los malones urbanos, durante 2 años consecutivos hemos podido llevarlo a todo Chile a celebrar una comida con los vecinos durante un día. Y así también nos han invitado a participar haciendo esto en distintos países, con esta iniciativa que se llama el Gran Malón, donde cerca de 3.500 personas han participado y de alguna forma hemos podido llegar en términos comunicacionales a más de 1 millón de personas. También sabemos que un 100% de las organizaciones señala que tuvo un impacto positivo y el 67% cree que después del Gran Malón confía más en sus vecinos, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos llevar esta visión a la ley de convivencia vial? Nosotros sabemos que la ley de convivencia vial lo que intenta hacer es un cambio en el paradigma de la calle, ¿ya? Cómo se comparte la calle. Y si bien han habido muchas organizaciones y también el Estado detrás de este proyecto, lo más importante es que fue una gran victoria poder llevar a cabo esta ley de convivencia vial y reducir la velocidad de los autos. ¿Y por qué es relevante? Tal vez aparecen las estadísticas que mostraron anteriormente. Bueno, Chile lamentablemente ranquea dentro de países OCDE como uno de los que tiene la mayor tasa de accidentes del tránsito, y al mismo tiempo las calles se han transformado en un espacio para poder competir por llegar más rápido.
Al mismo tiempo, el aumento del parque automotriz, que es un dolor no solamente de Chile, sino que de muchos países latinoamericanos, han hecho de Santiago como solución aumentar la cantidad de autopistas. Y eso para nosotros es lo mismo que solucionar el tema de la obesidad poniéndole un cinturón, un hoyo al cinturón. También desde el punto de vista del cambio climático, sabemos que el 22% de las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero son provenientes del transporte público y Santiago a su vez ha sido declarado como zona saturada. ¿Qué podemos compartir sobre esto? Algunas experiencias que abordan también este paradigma, como por ejemplo Ocuplaza hecha en la calle San Diego, que permitió transformarse en una política pública y que hoy día da pie a las plazas de bolsillo que implementa el municipio. O por ejemplo, ver cómo en la municipalidad quedan instaladas capacidades para impulsar proyectos que van en la misma línea de lo que nosotros hoy día estamos hablando sobre convivencia vial, como es por ejemplo el caso del paseo peatonal Bandera. También les podemos contar proyectos, por ejemplo, que hablan sobre la primera licitación de urbanismo táctico que se hace en este país, que nos permitió levantar antecedentes tan importantes como para poder llevar a cabo esta ciclovía experimental en Eliodoro Yáñez, poder hacer la infraestructura definitiva, era necesario reducir la velocidad para que esto pudiera ocurrir, a pesar de que más del 84% de las personas estaba de acuerdo con que esta ciclovía se llevara a cabo. Otras experiencias para poder medir el impacto de cómo nosotros queremos compartir la calle en términos medioambientales. Y de esa forma fue que al momento de compartir la calle pudimos medir que las concentraciones de CO2 bajaban 9 veces en un tiempo normal. Y esto también para poder hacer mucho más exponencial lo que nosotros podíamos desarrollar con esta ciclovía, con esta transformación de la calle, es que al año siguiente se construye una ciclovía, un conector que pasa de hecho por acá por Las Tarrias, uniendo dos puntos importantes por 1 kilómetro, gracias a los antecedentes que se levantaron con esa ciclovía. Esto también nos permitió identificar a distintos usuarios que al aplicar una encuesta realizada por la London School of Economics en Londres y en Berlín, pudo identificar 6 tipos de usuarios a la hora de movilizarse por la ciudad. Sin embargo, cuando nosotros implementamos esto en Chile, nos dimos cuenta que la gente finalmente era pragmática, que se movía en el medio de transporte que elegía, principalmente por rapidez y por economía. También pudimos identificar, por ejemplo, que a la hora de definir una calle se hablan de adjetivos más relacionados a un parque que a una calle como, por ejemplo, la Alameda o una calle de alto tráfico. Dando argumentos como, por ejemplo, cuando se les pregunta cómo sería tu calle ideal, hablan de áreas verdes, de espacios para el esparcimiento, zonas 30, algunas líneas para avanzar en la convivencia vial. Nosotros sabemos que esto está recién comenzando y principalmente pasa por un cambio de hábito, ¿ya? También sabemos que hay varios actores involucrados en la implementación de esta ley, pero sabemos que tienen que haber muchos más y en ese sentido consideramos importante que se sumen actores como por ejemplo el Ministerio de Educación, porque es un tema que debe partir desde las aulas, Ministerio de Cultura, de la Mujer. Por otra parte, las tácticas son posibles de implementar y adaptar en múltiples escalas. Una de las cosas que nos permite el urbanismo táctico es poder pilotear en un corto plazo para poder generar políticas públicas en el largo plazo, definiendo una escala de ciudad, pero que se pilotea en pequeños puntos para de esa forma poder errar pequeño, ¿cierto? Lo que la historia nos ha enseñado es que cuando un grupo de innovadores logra hacer cambios y transformarse en la corriente dominante, eso nos permite generar cambios mucho más rápido. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos invitarnos hoy día es darnos el permiso a poder hacer esos cambios. Muchas gracias.